Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Feliz Día del Amor y la Amistad. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, pero sobre todo con mucho ánimo, mucho entusiasmo para iniciar una clase más, además de ser una fecha especial para todos nosotros, ¿verdad? El recordar a nuestros amigos, el recordar el amor de nuestra familia. También estamos iniciando una semana más de clase, fíjense, una semana más de febrero que pues tenemos la dicha de despertar y poder pues seguir con entusiasmo y seguir aprendiendo sobre todo. Bueno, pues así con entusiasmo vamos a dar inicio con nuestra primera asignatura. Hoy pues estamos a 14 de febrero del 2022, esta fecha en que muchos se reúnen para convivir, pero recuerden siempre cuidándose. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra primera asignatura que es vida saludable. Recuerden que hemos estado abordando, desde que iniciamos en esta asignatura, la parte importante del cuidado físico y emocional que debemos de darle a nuestro cuerpo. Hemos trabajado a lo largo de las clases sobre el plato del buen comer, hemos hablado sobre los hábitos de higiene, porque es importante también que las emociones hagan un buen trabajo en nosotros para que estemos emocionalmente felices o bien estemos bien establemente con nuestras conductas y todo lo que realizamos. Pues de acuerdo a todo lo que ya hemos trabajado, y sobre todo hemos trabajado con el cuidado de cada uno de nosotros y hemos abordado que así como cuidamos de nuestra persona, también es importante cuidar el medio en el cual vivimos, es decir, el lugar donde habitamos. Acuérdense que actualmente hemos visto tantas situaciones de contaminación, tantas situaciones de escasez de agua o la extinción de algunos animales. Entonces, ¿cuál es la importancia de cuidar el medio donde vivimos? Es que si no cuidamos de él, ya no vamos a poder tener las mismas oportunidades o, por ejemplo, el mismo planeta donde podamos estar saludables o podamos correr en un jardín, ver tantas flores. Si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a poder disfrutar de esta naturaleza. Así como vamos a cuidar también del medio ambiente, también es importante cuidar y respetar a las demás personas. ¿Cómo hago esto actualmente, verdad? Pues sabemos que tenemos que cuidarnos ante esta pandemia. Es importante pues el uso del cubreboca, el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, sana distancia. Acuérdense que ustedes son personas que respetan a los demás y saben convivir con los demás. Entonces, ¿qué nos corresponde? Seguirnos cuidando y cuidar también a las personas que nos rodean a través de esas medidas de higiene. Muy bien. De acuerdo a lo que ya hemos hablado y trabajado acerca de estos cuidados y por qué es importante cuidar el planeta, porque hay que cuidar todo lo que hay en él, a los seres vivos, háblese de plantas, háblese de animales y también aquellos seres, en este caso aquella naturaleza, como es el agua, que es fuente de vida para cada uno de nosotros. De acuerdo a todo lo que ya hemos abordado, vamos a integrar nuestros aprendizajes, es decir, vamos a hacer como que una evaluación de todo lo que han aprendido en este tema acerca del cuidado del medio ambiente, el cuidado de uno mismo y el cuidado hacia las demás personas. En su libro de conocimiento del medio, en las páginas 96 y 97 van a trabajar las siguientes actividades. La primera página les pide el ejercicio que completen ya sea con imágenes, o sea, dibujos, recortes o bien, si no quiero dibujar ni recortar, pues puedo escribir. Ahora, si no quiero escribir, no solo quiero escribir y quiero agregarle un dibujo, lo puedo hacer. ¿De qué? Van a completar este mapa, es un mapa conceptual. Más adelante vamos a hablar acerca de estos tipos de diagramas o mapas que se utilizan para agrupar la información. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? La frase dice, yo así me cuido.
¿Cómo cuidan ustedes su cuerpo? Alimentándose bien, haciendo ejercicio, utilizando correctamente el cubreboca, o bien utilizando bien las medidas de higiene, bañarse, lavarse los dientes, lavarse las manos antes y después, antes de ir al baño, antes de comer, después de ir al baño. Entonces, ¿qué es lo que van a plasmar ustedes en este primer cuadro? ¿Cómo cuidan? ¿Qué acciones hacen ustedes para cuidar de su cuerpo? Ya sea que lo escriban o realicen un dibujo que represente el cuidado de su cuerpo. En el siguiente cuadro nos habla acerca de cómo cuido a los demás. Yo así me cuido y a los demás también. ¿De qué manera los cuido? Pues puede ser utilizando las medidas de higiene o también cómo cuido a los demás. Pues si mi casa, por ejemplo, en la puerta de mi casa a lo mejor hay mucha hierba y pues pudiera ser de que salga alguna víbora, algún animalito, y se vaya a la casa del vecino. Entonces, ¿qué me corresponde? Pues arreglar esa parte de mi casa para evitar algún incidente. Entonces, pudiera ser un ejemplo. Y el siguiente cuadro nos habla acerca del medio. El medio es el lugar donde vivimos, recogiendo la basura, organizando la basura en orgánica e inorgánica, vidrios, cartón, o también sembrando algún árbol en la puerta de mi casa, o regando las plantitas que tengo en mi casa. Esas acciones las van a poner, ya sea por medio de dibujos o de manera escrita, dentro de cada uno de estos cuadros. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es la página 97. Ahí les dicen, debo de cuidar mi salud y mi seguridad porque, ¿por qué ustedes, por qué piensan que es importante cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y para qué nos va a servir cuidar de nuestra persona? Entonces, eso lo van a escribir, eso sí va a ser de manera escrita en estas líneas. Y finalmente, la actividad 2 es como una encuesta. Les dicen que ustedes marquen con una palomita aquellos hábitos que ustedes consideren que realizan o lo hacen muy poco o lo han dejado de hacer. Según lo que ustedes consideren, lo van a ir marcando. Esto es para integrar los aprendizajes del cuidado que hemos venido trabajando, tanto del cuerpo como del cuidado hacia las demás personas y del medio en el que habitamos. Muy bien. Hasta aquí terminamos con la parte de vida saludable y ahora sí vamos a pasar a la asignatura de español. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, diríamos, ¿verdad? Que es parte de nuestra escritura y aparte es parte de la descripción o reconocimiento de algunas palabras. El día de hoy vamos a trabajar los campos semánticos. ¿Pero qué es eso de los campos semánticos? Vamos a ver de qué se trata. Nos dice la definición que tenemos aquí, que un campo semántico es un conjunto de palabras. ¿Qué es un conjunto? Un grupo de palabras. Es decir, palabras escritas de manera diferente, con un significado diferente, pero que van a estar relacionadas por algo en específico. Van a compartir algo, como que van a algo que los va a invitar a pertenecer a un grupo, como en el caso de nosotros, ¿verdad? En el caso de ustedes, los niños de primero, ustedes pertenecen a un campo semántico, es decir, ustedes pertenecen al grupo de primero. ¿Por qué? ¿Qué características comparten? Han salido de tercero de preescolar, la mayoría tiene de 6 a 7 años, la mayoría está aprendiendo a leer, a escribir. Entonces, esas son características. Otra definición que nos dice acerca de los campos semánticos es que es un conjunto, desde que hablemos de conjunto, acuérdense que es grupo de palabras que hacen referencia a elementos que pueden considerarse como parte de un conjunto porque comparten alguna característica o tienen algún rasgo en común. Y aquí
por ejemplo, tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Aquí vemos una bañera, vemos unas sillas, un horno, un stand de libros. Pero, ¿a qué se referirá este campo semántico? Pues como su nombre lo dice, se refiere a que van a compartir un rasgo en específico. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajábamos los sustantivos, recordando un poquito de las palabras de los sustantivos, el significado del sustantivo, recuerden que se le da a aquella persona, aquel animal, aquel objeto. Ese es un sustantivo. Pero se clasificaba en dos grupos, los sustantivos propios y los sustantivos comunes. Bueno, de acuerdo a los sustantivos comunes, que eran aquellos que también compartían una característica, eso es similar al campo semántico. Es decir, en los sustantivos comunes podíamos ver un perro, gato, pájaro, humano. Bueno, no se le daba un nombre propio. Acuérdense que propio es que se vuelve de uno mismo. Como por ejemplo, asignarle el nombre de Chato a mi perro, ¿no? Ya tiene un nombre propio porque yo se lo puse. Eso es propio. En cambio, el común no solo pertenece a un grupo. A un grupo, en el caso del perro, pues pertenece al grupo de los animales. Lo mismo sucede con el campo semántico. Van a compartir una característica en común, es decir, si estoy hablando de una escoba, un trapeador, un jalador, una cubeta, un cepillo, tal vez una mesa. Bueno, cada uno tiene su nombre, ¿verdad? Es un nombre común. Mesa es lo que se le da a ese objeto de 4 patas, se le dice mesa. Pero ese grupo que yo mencioné, mesa, jalador, trapeador, ¿a qué se referirá? ¿Qué son todos esos? Son objetos, así es, son objetos. Si yo hablo perro, gato, cochino, pollo, cocodrilo, ¿de quiénes estoy hablando? Cada uno tiene su nombre común, ¿verdad? En este caso es un sustantivo común porque le estoy mencionando que hay un cocodrilo, hay un perro, pero todo ese grupo, todo ese conjunto, ¿a qué se referirá? Hace un momento hablábamos de objetos. En este caso, ¿de qué grupo estamos hablando? De animales. Pues fíjense que esos son los campos semánticos que van a compartir una característica similar. En este caso, todos son seres vivos, por lo tanto van a pertenecer al grupo de animales. Si yo menciono una rosa, una margarita, un nopal, un cactus, son seres vivos, pero también tienen un grupo. ¿Cómo se les llama? Plantas. Bueno, eso, chicos, esos son los campos semánticos. Son los grupos en que se clasifican cada uno de estos elementos. Aquí hay otro ejemplo. El campo semántico es un grupo de palabras que tienen significado en común, es decir, que se relacionan por su significado. Aquí tenemos los meses del año. El campo semántico, es decir, el grupo, campo semántico es el nombre del grupo. Son meses del año. Y aquí tenemos enero, abril, julio, octubre. ¿Qué características tienen estos 4? Que son meses y cada mes tiene días. Y esos días son lunes, martes, miércoles. Entonces, ¿qué comparten? Que cada uno pertenecen al calendario y son parte de los meses del año. Lo mismo tenemos aquí, tenemos vestido, pantalón, camiseta, jersey. ¿A qué campo semántico se referirá? Es decir, todos estos, ¿para qué sirven? Para vestirnos. Entonces, la utilidad es vestir a la persona. Entonces, ¿a qué campo semántico pertenece? A prendas de vestir o ropa. Después tenemos un coche, un barco, un avión, una motocicleta. Todos esos, ¿qué función, qué característica tienen en común? Que nos ayudan a transportar cosas. Y en este caso, su campo semántico sería
medios de transporte. De eso se trata los campos semánticos, es decir, ¿a qué grupo? El campo semántico es ese grupo de palabras que van a tener una característica en común. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacerlo. Dice, ¿a qué campo semántico pertenece? Es decir, tenemos el grupo de palabras, pero necesitamos saber cuál es el nombre del grupo. ¿Qué campo le daríamos? ¿Qué nombre? Tenemos un avión, un barco, un tren y un camión. Todos estos que comparten, que transportan personas, objetos, animales. Sería el campo semántico de medios de transporte, como el de hace un momento, ¿verdad? Como el del ejemplo que teníamos ahí. Me salió grandota aquí mi letra. Medios de transporte. Ese es el campo semántico. El nombre que le asigno al grupo. Seguidamente tenemos abajo un caballo, una vaca, un cochino, una oveja. Característica en común, tienen 4 patas, son seres vivos, pueden convivir con los humanos o no pueden convivir con los humanos, pero son parte de la naturaleza. ¿A qué campo semántico pertenecen? ¿Cómo se le va a llamar a su grupo? Animales. Ese nombre le voy a poner a mi campo semántico porque ya identifiqué que todos son animales. Eso es el campo semántico. Ahora bien, ustedes, de acuerdo a lo que acabamos de trabajar, en su libro de ortografía divertida, van a trabajar las páginas 24 y 25. Aquí en mi libro, pues yo tengo, ya está resuelto, ¿verdad? La primera actividad, pero ustedes traten de hacerlo solitos. Entonces, ¿qué les pide la primera actividad en la página 24? Les dice aquí, completa los nombres de los dibujos y remarca con azul la primera letra de cada palabra. Es decir, me están dando las imágenes de cada animalito. ¿Y cómo lo voy a ir escribiendo? De acuerdo a cómo lo estoy observando. Observa, aquí tenemos, la primera es una ardilla, tenemos aquí a un elefante, tenemos a un avestruz, tenemos a un sapo, y aquí también tenemos a un mono, a una iguana. Entonces, ¿cómo lo voy a ir colocando? De acuerdo al número de letras que contenga el nombre de cada animalito. Aquí se pueden basar del ejemplo, ¿sí? Que les estoy dando para que pues, se les haga un poquito más sencillo. Terminando ustedes de colocar el nombre de cada animalito, la instrucción nos dice que la primera letra de cada palabra la tengo que remarcar de azul, ¿sí? Para que yo pueda reconocer la inicial del nombre del animalito. En la siguiente actividad, ustedes van a completar la definición de los campos semánticos. Yo aquí lo borré para que ustedes solitos escriban. Los campos semánticos y les da aquí una definición. Termino de hacer esta definición, me voy a la siguiente actividad que dice, marca con una X la respuesta correcta. Nos están dando unos dibujos. Aquí está una pera, aquí está, creo que esta es el melón, las uvas, y nos piden que marquemos a qué campo semántico pertenecerán todos estos. Y nos dan animales, frutas, transportes. O sea, ustedes solo observando esos dibujos ya tienen una idea a qué campo semántico o de qué campo semántico se está hablando. Seleccionan con una tachita el campo semántico perteneciente. En la página 25 les piden que ustedes tachen al intruso, es decir, al animalito, al objeto que no pertenezca a ese campo semántico, que no sea parte o no tenga alguna característica en común del grupo. Y después les piden que en cada línea ustedes coloquen el nombre del campo semántico del que se está hablando.
Por ejemplo, aquí estamos viendo una camiseta, unos calcetines y un vestido. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué campo semántico? Ah, ya me dijeron ustedes la respuesta. Eso que ustedes pensaron es lo que van a colocar. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí es la materia de español, trabajando un poquito acerca de este tema de los campos semánticos. Ya para finalizar, vamos a ver la última asignatura, que es la asignatura de matemáticas. En la clase anterior, en las dos clases anteriores, hemos estado trabajando acerca de la definición de longitud y hemos conocido que existen diferentes instrumentos para poder medir, ¿verdad?, esa longitud. Recordando un poquito la definición de longitud, nos dice que es la distancia que hay entre dos puntos. Hagan de cuenta que esta es una carretera. Entonces, tengo una carretera aquí y yo estoy parada en este punto. Yo tengo que llegar hasta este otro punto. Entonces, ¿cuál es la longitud? Todo esto, todo este camino que yo voy a realizar, todo este recorrido. Esa es la distancia. O bien, poniéndolo con otro ejemplo, estoy aquí y aquí está mi mamá. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud? La distancia o el espacio que hay entre mi persona y la de mi mamá. Entonces, esa es la longitud, la distancia. Y recuerden que la longitud, ¿cuál va a ser su unidad de medida? Es decir, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a mencionar que la distancia que hubo entre mi mamá y yo son 12? Pero no solo 12, sino que tiene una unidad de medida, es decir, un complemento. Y esto es la palabra metro. El metro se coloca o se le pone la inicial M. Cuando ustedes vean alguna medida como esta, 12M significa 12 metros, que la longitud entre un punto y otro es de 12 metros, es decir, es la distancia. Y para medir distancias más cortas, recordemos que se puede utilizar el centímetro, el decímetro o el milímetro. ¿Dónde vamos a encontrar el centímetro? Muchas veces lo encontramos ayudándonos de un instrumento llamada regla. Vamos a recordar un poquito que el metro tiene, para que un objeto, para que una longitud o un espacio tenga un metro, debe de tener 100 centímetros, es decir, debe estar recortado entre 100 espacios más pequeños que el metro. Este es el centímetro, fíjense, estos son los espacios de los que les estoy mencionando, del metro, el espacio entre uno y otro, que son más cortitos. Pero si nosotros observamos en la regla o en el flex, vamos a ver rayitas más cortas, es decir, espacios más reducidos que hay entre un centímetro y otro. A esos espacios se les va a llamar milímetros. La palabra correcta es milímetros, que es la medida de longitud más pequeñita que hay entre los centímetros. Fíjense que la regla es como la recta numérica. Siempre el punto inicial va a ser el número 0. Y del 0 va a ir hasta la cantidad del número 100 cuando es un metro. Sin embargo, en las reglas que usualmente utilizamos, podemos ver 12, 30, 50 centímetros. En este caso, en esta regla estamos viendo 12 centímetros porque tengo 12 rayas más cortas. Y entre cada centímetro tenemos los milímetros. ¿Cuántas rayitas podemos observar o milímetros podemos observar entre centímetro y centímetro? 9 rayitas. Y esas 9 rayitas se le llaman 9 milímetros, que son las distancias más cortitas. ¿Cómo debo utilizar mi regla? La regla es muy importante que para medir un objeto iniciemos
desde el número 0. Es decir, yo voy a colocar el número 0, como está aquí en el ejemplo, en la puntita o donde inicia ese objeto. Y de ahí voy a colocar la regla. La regla es muy importante colocarlo de manera derechita, ¿verdad? Que si voy a medir el libro, hagan de cuenta, este es mi libro, tengo que colocar en la orilla mi regla para poderla medir. Pero recuerden, la regla nos dice que la regla debe colocarse en el número 0 y a partir del número 0 voy a contar cuánto mide de largo o cuánto mide de alto el objeto que estoy midiendo con mi regla. Y aquí lo dice, una regla sirve para medir distancias y se divide en centímetros. Recuerden que los centímetros son estas distancias más cortas. Cada centímetro se va a dividir en milímetros, que está dividida aquí en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo les dije 9 con anterioridad, pero está incorrecto. Son 10 partes, 10 rayitas cortas que vamos a ir observando para que digamos que son milímetros. Entonces son 10 rayitas pequeñas, que son esas 10 partes iguales, que se les va a llamar milímetros y va a estar entre centímetro y centímetro. Y aquí está lo que les acaba de mencionar. Para medir un objeto se coloca un extremo en la marca del 0, este es el extremo, y se observa hasta dónde llega. En este caso, ¿cómo que hasta dónde llega, maestra? Aquí está el 0 y observo que la regla llega hasta el 4.8. ¿Cómo que 4.8? El 4 significa que es esta línea, pero mi regla me indica que no termina hasta 4 centímetros, sino que agarra 8 milímetros más, es decir, 8 rayitas pequeñas. Entonces, para que yo ponga la medida, entonces me preguntan, ¿cuánto de largo? Acuérdense que este es el largo y este es el alto. Si me dicen, ¿cuánto de largo obtiene la goma de borrar? Voy a poner 4 centímetros por 8 milímetros. Es así como se lee. Se colocan primero los centímetros y después los milímetros. Esa es la regla para utilizar los centímetros y los milímetros. Muy bien. Vamos entonces a trabajar en nuestro libro de ejercicios y problemas matemáticos. Vamos a trabajar las páginas 140 y 141 de nuestro libro. Aquí es importante que ustedes tengan una regla a mano. No importa si es corta o es muy larga, pero lo importante que necesito que ustedes consigan, váyanse consiguiendo una regla. Porque, ¿qué es lo que van a hacer? Van a medir cuánto de largo tiene cada línea. Entonces, acuérdense que para que utilicemos la regla debe estar colocada desde el número 0. Y de ahí observo cuánto es lo que mide. Y siempre no se les olvide colocar el 0, que ese es el inicio para la medida. Cuando yo coloque, por ejemplo, no sé, este es un ejemplo, no es la medida. Obtuvo 8 centímetros. Entonces solo coloco el 8 porque aquí me están dando la palabra centímetros. Cuando no me lo den, en otra actividad que ustedes realicen, ustedes acuérdense que cuando miden algo, para colocarlo siempre tienen que colocar la palabra centímetros. Maestra, no quiero colocar centímetros, la palabra centímetros completo. Entonces, puedes abreviar, ¿qué es abreviar? Hacer más cortita la información y colocas una cm. En matemáticas significa centímetros. Así como la m significa metros, la cm significa centímetros. ¿Y milímetros, maestra, cómo se define o cómo se abrevia?
se va a abreviar con 2 M. Eso significa milímetros. Entonces, ¿cómo voy a medir estas líneas? Con la ayuda de mi regla. Después que yo termine de medir todas las líneas, ahora en la actividad 2 me corresponde colocar la respuesta de cada pregunta que me hace. La primera me dice, ¿cuánto midió la línea más larga? Observo. ¿Cómo voy a saber cuál es la más larga? De acuerdo al número más grande. Eso es el significado. La más corta, comparo cuál tuvo el número más pequeño y lo coloco. Después se dice, ¿hay dos líneas que miden lo mismo? Si hay estas líneas, coloco la palabra sí aquí a un ladito y observo, y aquí en la línea, perdón, lo que tengo que colocar es la medida de esas líneas que midieron lo mismo. Sí, es lo que van a realizar. ¿Y qué línea es la más corta? ¿La 3 o la 7? ¿Dónde voy a ver la 3 o la 7? Esta es la 3 y esta es la 7. Voy a comparar cuál es la más corta, si la 3 o la 7. Entonces, estas actividades la van a realizar con la ayuda de su regla. Entonces, es importante tener ya este instrumento de medida, que aparte nos va a ayudar para hacer trazos de figuras, para que mis líneas ahora sean más rectecitas. Entonces, para eso me sirve una regla. Muy bien, chicos, pues hasta aquí hemos terminado la clase de hoy. Espero que hayan entendido lo que les expliqué. Si hay alguna duda en la clase de mañana me pueden preguntar, ¿sale? Pero es importante que realicen sus actividades y me las envíen para que no se atrasen, ¿sale? Pues muy bien, chicos, que tengan un bonito día, sobre todo que la pasen muy bonita en compañía de su familia. Disfruten este 14 de febrero, pero no salgan mucho de casa, al contrario, síganse cuidando. Nos vemos, chicos.